Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Hoy voy a tratar un tema de interés. Estoy grabando varios programas que se llaman Mis Conversaciones. Y hoy le voy a tratar la primera parte que se titula Mis primeras conversaciones con Emilio Máspero. Mis primeras quiere decir que tuve muchas conversaciones, pero en esta ocasión me voy a referir a mis primeras conversaciones con Emilio Máspero en 1961 en Puerto Rico. En esta ocasión quiero, antes de comenzar, recordar a la amiga Acacia Fernández, la viuda de Emilio Máspero, quien falleció en España el sábado 7 de mayo del 2022, hace días solamente. Emilio Máspero nació el 27 de noviembre de 1927 en Santa Fe, Argentina, hijo de emigrantes italianos, y murió físicamente el 31 de mayo del año 2000 en Caracas, Venezuela. Fue el líder histórico del sindicalismo cristiano en América Latina durante el siglo XX. Tuve cientos de conversaciones con el sindicalista argentino Emilio Máspero desde que nos conocimos en Puerto Rico en 1961 hasta su muerte en el año 2000. De él aprendí todo lo que en mi vida realicé como sindicalista en el plano nacional e internacional. Soy un producto de él en lo político, sindical, social y espiritual. Desde 1959 estuve exiliado en Nueva York, siendo presidente de la Juventud Obrera Católica JOB hispana. Tuve contactos con la JOB en Puerto Rico, Costa Rica, Cuba. En Costa Rica conocí a Monseñor Sanabria y al padre Benjamín Núñez. En Cuba, al padre Fernando de Arango. Y en Puerto Rico, a los padres Salvador Freicedo y Antulio Parrilla. En Nueva York había conocido a José Cardín, el cura belga, fundador de la Juventud Obrera Cristiana. Además, conversé en esa ciudad con el gran artista y cantante mexicano José Mojica. Ahí en Nueva York me reencontré con mi amigo Henry Molina, además con otros dominicanos exiliados que vivían en los Estados Unidos, como Sabás Morillo y Rafael Peralta, Miguelito, mi amigo de infancia. Siendo secretario juvenil en Nueva York del movimiento Pro Liberación Dominicana en Nueva York, dirigido por Bienvenido Afín Egel, hablé en una manifestación antitrujillista. Serafino Romualdi, de Relaciones Internacionales de la organización sindical Federation of Labor, American Federation of Labor Congress Industrial Organization, conocida como AFL-CIO, me escuchó y me convocó a una reunión personal en sus oficinas en Nueva York. Me dijo que él consideraba que yo tenía posibilidades de ser un buen sindicalista y me otorgó una beca para que fuera a estudiar sindicalismo en la Universidad de Río Piedras en San Juan, Puerto Rico, pagándome $1,000 mensuales
para los gastos, estudios, alojamiento, comida, quiere decir todos los gastos que yo necesitaba. Después de esa conversación, 2 días después me instalé en Puerto Rico y busqué a Hipólito Marcano del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Río Piedras y quien era muy relacionado con Serafino Romualde. Ahí compartí con otros dominicanos exiliados, trabajadores, entre ellos Robinson Ruiz López, Augusto Rodríguez y Américo Jiménez, quienes compartían el curso de trabajo social en la Universidad de Río Piedras, en Puerto Rico. Recibir $1,000 mensuales en aquella época era mucho dinero. Tuve contactos con organizaciones sindicales puertorriqueñas e internacionales y en especial con el padre Salvador Freixedo en su condición de asesor de la Juventud Obrera Cristiana HOT de Puerto Rico. En Puerto Rico participé como presidente de la HOT Hispana de Nueva York y tuve muy buenas relaciones con un grupo de militantes de la HOT en Puerto Rico, en esa isla, Miguel Soto, puertorriqueño, Francisco Velázquez, Francisco García, mejor conocido como el Nica, un nicaragüense que vivía en Puerto Rico, Antonio Negrón, Paquita, que después se casó con Antonio Negrón, Juan Vera Vera, Blanca Acevedo e Hilda Maldonado. Y participé en la creación de una organización sindical llamada Federación Puertorriqueña de Sindicatos Democráticos, FEPUSID, con organizaciones sindicales que tenía en Ponce, Mayagüez y San Juan. También conocí ahí en esa ocasión a Ramón Fuentes, mejor conocido como Moncho Fuentes, Viviano Pizarro, Paulino Santiago y al periodista Luis Valera, cubano exiliado en Puerto Rico. El padre Salvador Freixedo me preguntó qué hacía yo en Puerto Rico, porque vio que estaba en buena situación económica, y le expliqué mi situación. Cuando le dije que yo era pagado por la AFL-CIO, se enfureció y me dijo que un miembro de la Juventud Obrera Católica no podía recibir dinero de una organización sindical norteamericana. Me dijo que yo debía renunciar a esa beca y disponerme a conocer el sindicalismo cristiano. Él mismo llamó telefónicamente a Emilio Máspero, que residía en Venezuela. El padre Freixedo le pidió a Emilio Máspero, entonces secretario ejecutivo para el Caribe de la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, CLAS, que después se convirtió en llamarse CLAT, y que tenía asiento en Caracas, que viniera de Venezuela a Puerto Rico para conversar conmigo. Emilio Máspero se trasladó casi inmediatamente. En 2 días después ya estaba en Puerto Rico y lo conocí personalmente en el local de la HOT, situado en la parada 26 en Santurce, donde conversamos por primera vez. Yo no conocía ni había oído hablar del sindicalismo cristiano, a pesar de haberme formado en la Juventud Obrera Católica. Yo conocía métodos, principios, valores y ética para la formación de jóvenes, pero no conocía el sindicalismo cristiano. Esa primera conversación con Emilio Máspero duró 2 días. Estuvimos hablando un sábado y domingo todo el tiempo. Él me explicó que meses antes había estado en Estados Unidos discutiendo con George Miney, el presidente de la AFL-CIO, y que había sido una discusión de desacuerdos. También me informó que había estado en La Habana, Cuba, el 1 de mayo, Día del Trabajo, en 1959, invitado por un grupo de
sindicalistas católicos cubanos y había conocido a Fidel Castro. En esa primera conversación con Emilio Máspero, él me convenció de la importancia del sindicalismo cristiano y que era necesario que yo renunciara a la beca que disfrutaba en Puerto Rico de la AFL-CIO. Pero más que eso, me ofreció todas las respuestas que yo necesitaba sobre el movimiento de los trabajadores, la importancia del sindicalismo, sus principios, valores y ética cristiana. En esta conversación con Emilio Máspero me explicó que él, junto al líder político social cristiano Rafael Caldera de Venezuela, que en esa época era presidente de la Cámara de Diputados, organizarían un curso extensivo para formar a varios jóvenes dominicanos exiliados en política, sindicalismo, economía y problemas juveniles. Actividad dual de formación y acción que se realizaría en Caracas, Venezuela. Ellos cubrían los gastos del transporte. Durante la conversación con Emilio Máspero, llamé a mi amigo Henry Molina, que compartíamos el exilio, vivía en Nueva York, y le expliqué la conversación con Máspero en Puerto Rico y que si él estaba dispuesto a dejar su trabajo para ir conmigo a estudiar a Venezuela. Sin pensarlo dos veces, Henry me dijo que sí y comenzamos a organizar nuestro viaje de estudios políticos para Venezuela. Emilio Máspero y Rafael Caldera se encargaron de la coordinación de esta actividad y por medio de políticos dominicanos exiliados de pensamiento social cristiano que en esa ocasión vivían en Nueva York, como Guido de Alexandro, Mario Reed Vitine y Alfonso Moreno Martínez, organizamos un grupo de 8 jóvenes dominicanos exiliados para estudiar doctrina social cristiana en Venezuela. En esa época, ninguno de los 8 teníamos más de 25 años. Éramos muchachos jóvenes, exiliados y con deseo de estudiar. Ese grupo que nos reunimos en Venezuela para estudiar estaba compuesto por Henry Molina, Caonabo Javier Castillo, Próspero y Prisco Morales, 2 hermanos de San Francisco de Macorís, Ramón Harvey de La Vega, José Antonio Brea de San Francisco de Macorís, Cucho Rojas Fernández también de San Francisco de Macorís y yo de Santiago. Algunos de esos jóvenes, Henry y yo, estábamos en Nueva York y los otros estaban en Argentina y llegamos para juntarnos los 8 en Venezuela. Emilio Máspero tuvo la paciencia de conversar conmigo durante varios días. Yo estaba conociendo otro mundo. Mi formación había sido hasta el momento religiosa y espiritual, pero desconocía el sindicalismo y sus diversas expresiones. En República Dominicana, la palabra de sindicalismo yo nunca la escuché, ni siquiera la palabra. Emilio Máspero se había formado en la JOT de Argentina, había estudiado sindicalismo en Francia y era un extraordinario orador, escritor, hombre de pensamiento profundo, estratega, táctico, político, en fin, la persona que yo necesitaba para mi formación personal. Fue mi maestro, no profesor, maestro, para enseñarme las cosas que yo necesitaba. Con ese curso que se realizó en Caracas, Venezuela, se iniciaron las actividades del Instituto Internacional del Sindicalismo Cristiano con sede en Caracas, Venezuela. Cuando asesinaron a Trujillo el 30 de mayo de 1961, nuestro grupo estaba en Venezuela estudiando y decidimos
continuar nuestra capacitación para poder tener una formación integral. Quizás si hubiéramos regresado como regresaron la mayoría, no hubiéramos disfrutado de ese curso y de esa formación integral que nos ofrecieron en Venezuela. Los profesores de ese curso fueron el doctor Rafael Caldera, el doctor Aristides Calvani, un hombre excepcional, el doctor Luis Herrera Campins, que después fue presidente de Venezuela, el doctor Jiménez Landín, que fue ministro de Agricultura en Venezuela, y los sindicalistas Dagoberto González, venezolano, Eduardo García y José de Jesús Plana, cubanos, Ramón Silva, venezolano, y Emilio Máspero, argentino. Fueron nuestros profesores durante varios meses internos, solamente estudiando y conociendo actividades del sindicalismo en Venezuela. Durante mi estadía en Venezuela estuve una semana viviendo en la residencia, en la casa de Emilio Máspero. Conocí a su esposa Acacia, una española, y a su primera hija Marcela. Como dije al principio, lamentablemente Acacia acaba de fallecer el sábado 7 de mayo en España. Marcela, que estaba muy pequeñita, yo le llevaba unos chocolates que se llamaban o se llaman MM. Y yo le decía, esos son igual que tú, que eres Marcela Máspero, MM. En una conversación, Emilio Máspero me dijo, José, debes leer mucho y selectivo, no todo, selectivo. Lo que tu mente te diga que es bueno para los trabajadores, debe escribirlo. Y lo que escriba, debes publicarlo. Así, otras personas, aunque tú no los conozcas, podrán compartir tus pensamientos. Así como me lo recomendó Emilio Máspero, lo he hecho y eso me ha permitido publicar artículos, documentos y libros, especialmente para la clase trabajadora. Y eso lo aprendí de Máspero en estas primeras conversaciones que tuve con él en Puerto Rico y en Venezuela. Henry Molina y yo participamos en el Congreso Extraordinario de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, después del atentado de Trujillo contra el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. Ese fue el primer congreso que hizo la CTV después de la dictadura de Pérez Jiménez. Además, participamos en actividades sindicales especialmente organizadas por la Confederación Autónoma de Sindicatos, que tenía la sigla de CODESA, la Confederación de Sindicatos Autónomos. Por eso nosotros después, cuando regresamos al país, le pusimos a nuestra organización Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, por CODESA de Venezuela. Regresé a Santo Domingo el 22 de enero de 1962, después de 3 años de exilio, y vine junto con mi maestro Emilio Máspero. Esas conversaciones con Emilio Máspero cambiaron el rumbo de mi vida y de ahí en adelante me dediqué a la vida sindical, al sindicalismo cristiano. Después, cuando nos instalamos, inmediatamente hicimos un primer curso sindical en la Casa Manresa con la cooperación de sacerdotes jesuitas. El día 28 de enero formamos la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos y el día 5 de febrero, quiere decir día después, con la cooperación del padre Manuel González Quevedo, formamos el Sindicato de Industria Farmacéutica de Santiago, SADIF, que fue el primer sindicato que estatutariamente se afilió a la CAS. Yo había trabajado en la farmacia Caridad en Santiago, conocía la mayoría de las personas que formaron ese sindicato. Después, días después, formamos entonces ya en el mes de mayo, formamos la Federación Provincial de Sindicatos Cristianos de Santiago
y días, semanas después formamos la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas. Hay que saber que ahora que estamos en el 2022, esas organizaciones que formamos con la orientación de Emilio Máspero, la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, muchos años han pasado y se mantienen vivas, activas y representativas. Tanto la CAS a nivel nacional e internacional, la FEDELA a nivel de los campesinos y el INFA a nivel de la educación de los trabajadores. Es el instituto más grande, no de República Dominicana, sino del Caribe en la formación. Reitero que agradezco mucho con toda mi alma las conversaciones de convencimiento que tuvo Emilio Máspero conmigo para que dejara de estudiar en la AFL-CIO norteamericana para estudiar sindicalismo cristiano, y gran parte de mi juventud la dediqué, y mi vida madura también, y ahora en la vida adulta, al sindicalismo cristiano. Gracias a las conversaciones que tuve con mi maestro Emilio Máspero. Muchas gracias.